Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vivo aquí en Batalla Cultural, un programa número 215 ya de esta tercera temporada. Y el programa anterior, lamentablemente, sufrimos unas interrupciones. Veníamos bien haciendo el programa normal, pero después se me reinició y se me apagó todo la computadora, el sistema, así que bueno, tuve que desestimar el programa. Pero vamos a seguir hoy con la entrevista de Agustín Laje a Tuto Quiroga, que es un candidato en Bolivia que pasó a la próxima etapa electoral. Y después encontré varias entrevistas más de Agustín Laje y también tenemos que ver lo de Nicolás Márquez con Gabriel Ballerini sobre la eutanasia. Así que vamos a arrancar para seguir con el programa anterior, el 214, con esta entrevista de Agustín Laje a Tuto Quiroga. Queridos amigos, bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo de este canal de YouTube en el que seguimos los acontecimientos políticos más importantes, no solo de Argentina, sino también de nuestra región. Y en ese sentido, el pasado Damián, domingo hubo abrazo elecciones grande. en Bolivia que tuvieron una significación continental de importancia primaria. Qué teoría esa, ¿no? Del tiro de Máximo Néstor. Tremenda. Si es verdad, es para una novela, una película en el futuro. Argentina. Porque No marcan un financiada por punto el de Inca, obviamente. inflexión que supone muy probablemente el fin de la hegemonía de Evo Morales en aquel país. Hemos seguido en este canal los acontecimientos, hemos estado conversando con los protagonistas de la política boliviana y hoy tenemos una entrega muy especial porque estaremos hablando alrededor de 30 minutos con Jorge Quiroga, más conocido como Tuto Quiroga. Tuto Quiroga, nacido en Cochabamba en 1960, es un ingeniero industrial de formación y con estudios en los Estados Unidos. Fue además el presidente más joven de la historia de Bolivia. Asumió en el año 2001 tras el fallecimiento de Hugo Banzer y gobernó hasta el año 2002. El pasado domingo, Tuto Quiroga sacó 26,81% de los votos, pasando de esa forma a la segunda vuelta electoral que tendrá lugar en el mes de octubre. Es decir, falta poco tiempo para eso y estamos expectantes, no solamente la gente que vive en Bolivia, sino también, como es mi caso, en otros países. Pasa a segunda vuelta y competirá contra Rodrigo Paz, que se llevó el primer lugar con el 32,14%. Si ustedes quieren caracterizar esto en términos ideológicos, se está diciendo en la prensa, se está analizando la cuestión en los siguientes términos. Rodrigo Paz sería un candidato centrista, algunos dicen que muy penetrado su espacio político por gente de Evo Morales, y del otro lado, Tuto Quiroga, un político con ideas de centro derecha, tirando hacia derecha, incluso que ha tenido expresiones muy parecidas a las de Javier Milei en Argentina, pero de todo esto vamos a hablar con el propio Tuto Quiroga, quien le damos ingreso al canal. Tuto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos. Muy bien, Agustín. Buenas tardes acá desde Bolivia. Un abrazo grande, un privilegio estar contigo. No, muchas gracias por estar del otro lado. Te cuento que ya tenemos casi 2.000 personas conectadas a las que les pedimos que nos dejen su me gusta y que nos cuenten desde dónde se están conectando. Tuto, ¿qué pasó el domingo en Bolivia? ¿Cómo podemos interpretar ese acontecimiento electoral? Agustín, es el fin de ciclo y la conclusión de una larga, nefasta, aciaga noche que ha vivido mi país. Hace 20 años, Hugo Chávez pagó la campaña de Evo Morales, se apoderaron de mi país. Éramos una voz solitaria en la región, aún no se veía la dimensión de este proyecto que mezclaba la tecnología represiva cubana o el know-how con la chequera inagotable venezolana, el how to pay. Y mire, avanzaron en el hemisferio con el proyecto más destructivo que hemos padecido en la región mucho tiempo. Se apoderaron del hemisferio, tenían 22 de 34 votos en la OEA, apoyaban a sus socios cuando cerraban periódicos en Venezuela o enjuiciaban a periodistas en Ecuador. Es un proyecto que se denominaba populismo, término que nunca compartí en innumerables foros de la libertad, liberales, con Mario Vargas Llosa. Ellos Sí. usaban ese término, yo no compartía porque era demasiado benigno para captar la esencia de lo que son. Es populismo para ganar, hegemonía para consolidarse y tiranía corrupta narcocriminal para perpetuarse, como lo sufren los hermanos de Venezuela y como están sometidos hace tanto tiempo en Cuba. Son regímenes donde todo es prohibido o todo es obligatorio, no hay ninguna clase de libertad. Bolivia estaba en riesgo de ingresar, Agustín, a este club nefasto de las tres tiranías trogloditas totalitarias de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Yo luchaba acá contra ellos todo este tiempo y he ayudado a mis hermanos de Venezuela, de Nicaragua, Cuba en ese mismo fin. Tengo algunas medallas, Agustín, 3 veces me han declarado persona no grata en Venezuela, 2007, 2017, en enero de este año. Inadmisible y me deportaron la única vez que fui a Cuba a visitar a Rosa María Payá, hija del icónico Osvaldo Payá, que nos enseñó a saludar así con la L de libre, Cuba libre. Payá vive, la lucha sigue, Cuba también tiene derecho a ser libre.
Y en Bolivia hemos dado fin a ese ciclo congresalmente, todavía no totalmente. Congresalmente, Mm. este proyecto oprobioso que ha dominado mi país se ha visto reducido a 8 o 9 parlamentarios de 166. Entonces, Eh, congresalmente están derrotados. Ahora tenemos que derrotarlos en todas las esferas, cambiar Bolivia y garantizar que nunca más, jamás caigamos en garras del MAS, del levismo y de este aparato destructivo. Económicamente, ¿cómo funcionaba el socialismo del siglo XXI en Bolivia? Porque en la Argentina del kirchnerismo nos vendían que Bolivia era uno de los grandes ejemplos de Mm, cómo las políticas estatistas realmente funcionaban. Ellos mostraban números de los crecimientos económicos que se vivían en Bolivia durante la era de Evo mm. Morales y cosas por el estilo. ¿Cómo ha funcionado la economía del socialismo del siglo XXI boliviano? Socios listos 21, les digo yo, delincuenciales, porque son socios Sí. de criminales. ¿Cómo funcionó? Ellos reciben, Agustín, hace 20 años, la mejor herencia de la historia de Bolivia. Teníamos un país, Bolivia, fuimos campeones mundiales en reducir la deuda externa. Eliminamos la deuda privada a 11 centavos por dólar, renegociamos toda la bilateral en 7 rondas del Club de París, hicimos 3 rondas para condonar la deuda multilateral. El acrónimo en inglés era HIPIC, y teníamos casi las 3 tarjetas de crédito, que siempre han sido un problema, la deuda en Argentina y en Bolivia, limpias. Reciben un país sin deuda, con gasoducto a la Argentina y a Brasil construidos, con enorme cantidad de reservas gasíferas certificadas. Nosotros hicimos eso, con contratos con Brasil y la Argentina, con precios internacionales que influían o determinaban el precio del gas y con impuestos, regalías significativos que venían. Ellos se opusieron a todo lo que fue esa gestación de Bolivia como corazón energético, y la suerte que tuvieron, recibir un país sin deuda y abriendo 2 válvulas, Agustín, no estoy engañando, abriendo 2 válvulas recibían 23% del PIB en exportaciones, no tenían que hacer nada, llovía el Claro. dinero. Y la gente pensaba que era porque Morales era así, era así, y Cristina lo alababa, que lo que ha Sí. hecho, mire, lo único que tenían que hacer era abrir 2 válvulas. Te doy una cifra para que tengas idea. Mm. Yo era un Ujú. joven vicepresidente del 99, abrimos el gasoducto al Brasil, exportábamos 6 millones de metros cúbicos a $1 la unidad, el millón de BTUs. El 2014, en el apogeo de los precios, Morales llega a exportarles a ustedes en Argentina y a Mm. Brasil, no 6, 50 millones de metros cúbicos, no a $1, $10. Llegaba el dinero, y ¿qué hicieron estos criminales? Nunca repusieron reservas, criminalizaron la exploración y Mm. empezó a caer los ingresos del gas en 2014, en la mitad de Mm. sus 20 años desastrosos. ¿Qué Mm. hicieron? Lo de los populistas. Cuando empieza a mermar el gas en Bolivia, como el Mm. petróleo en Venezuela, le saltan al Banco Central, drenan las reservas, venden los derechos especiales de giro, venden el oro, se agarran los fondos del encaje legal en el sistema financiero. Adiós 60.000 millones de dólares del gas, adiós 20.000 millones del Banco Central, adiós. Deuda externa 13.000 millones, sigue. Y empiezan cuando se acabe el gas y los dólares, ¿qué hacen? La Mm. maquinita del Banco Central y la emisión inorgánica, que parece tarjeta de crédito inofensiva, y como tú defiendes también en todas partes del mundo, el pueblo paga la factura cuando no puedes comprar carne, ni pollo, ni lechuga, ni tomate, y tu canasta sale vacía del mercado, porque los pueblos pagamos en inflación el financiamiento de un gobierno populista. Hoy día, Agustín, el gobierno eroga, gasta, el gasto corriente del Estado es 11 veces lo que era cuando empezaron estos ineptos corruptos. Yo digo, fue la gastadera y robadera más grande. Cuando se acabe el gas, drenan los dólares, recurrieron a la emisión inorgánica. Estamos en el orden de mi país de 26.000 millones de dólares de emisión, casi un poquito más de la mitad del PIB, y estamos pagando en inflación. En Bolivia, potencia energética, Agustín, hoy día, colas por diésel y gasolina. El dólar, algo de eso saben ustedes en Argentina, el blue, el tipo de cambio es una ficción, y en la calle la cotización es el doble, en la frontera se siente, han dejado al país en la quiebra. Por eso la Mm. gente quiere cambio de rumbo, Mm. y hemos tenido la oportunidad de tener una presencia aplastante en el Parlamento y están liquidados congresalmente. La pregunta es: ¿qué presidente elegimos para concluir la faena, salvar la economía, parar la inflación, tener los dólares, devolver los dólares del corralito? Tenemos una gran cantidad de depósitos en corralito. Y cómo abrimos Bolivia a la inversión extranjera, tratados bilaterales de inversiones, cómo reformamos el Estado, cómo lo achicamos, cómo acabamos la gastadera y Ujú. robadera. Voy a prohibir por reforma constitucional financiamiento del Banco Central que el pueblo paga por inflación. Vamos Mm. a abrirnos a toda clase de acuerdos comerciales, con todo cariño a Brasil. Les quiero decir que el Mercosur, como integración para que viajen los ciudadanos, acreditación universitaria, bien. Cárcel comercial, no gracias. Yo no voy a entrar a un acuerdo comercial para subir aranceles externos Es- comunes al influjo de Brasil. No gracias. Yo voy a buscar acuerdos de libre comercio con Asia, con Europa y Estados Unidos, si se aviene, para bajar aranceles, hacer acuerdos de libre comercio, transformar Bolivia y, lo más importante, hacer la revolución propietaria liberal más grande de la historia. Aquí mucho se ha discutido quién maneja el litio, quién maneja el hierro, quién maneja el gas. Voy a poner eso en fondo de inversiones, títulos de propiedad popular individual para cada ciudadano mayor de 18 años, a tu
un nombre, dueño de tu destino. Nada es mejor que la propiedad y la libertad para tener usufructo, utilización de esa propiedad que te genera dividendos. Y si el litio mejora, el gas mejora, el hierro mejora, cada uno de nosotros mejora con un título que es tuyo, hereditable, propio, embargable. Inicialmente un periodo donde no puedas transferir para que el dumping o la sobreventa no tire abajo los precios. Pero eso, junto con titulación individual de la tierra, titulación individual de los puestos de venta de las señoras que trabajan en el mercado, me lo han pedido. La propiedad individual te libera y voy a hacer la revolución propietaria liberal más grande de la historia y vamos a transformar la mentalidad y la forma de ser agentes económicos activos de todos y cada uno de los bolivianos. Tuto, ¿cómo podemos caracterizar entonces las diferencias ideológicas de tu candidatura Mm, frente a la candidatura de tu contendiente, Rodrigo Paz? Los medios de comunicación mm, están hablando de un candidato de centro por un lado, de un candidato de centro derecha por el otro. mm, Eh, ¿Cómo le dirías sí, al público qué son las principales diferencias entre tus propuestas, que están muy claras, o lo mm. que nos has hablado sobre ellas, y del otro lado las propuestas del señor Paz? Hay que ver porque fue tan súbita la subida de Rodrigo, a quien conozco hace buen tiempo, hacia el final. Sabíamos, Agustín, que íbamos a estar en segunda vuelta, había varios candidatos. El objetivo era estar en segunda vuelta, aquí estamos, terminar con el MAS congresalmente y más que cumplido el objetivo. Mis amigos en Venezuela no pueden creer que se vean reducidos a 5% del Congreso aproximadamente. Rodrigo tendrá que explicitar las propuestas. Había unos cuantos slogans, no vimos mucho más de ello. Mm, Su compañero de fórmula habló de subir los gastos, de bajar los impuestos y gastar mm, por aquí, gastar por allá, bonos por allá. Claramente no han hecho el cálculo, pues vamos a tener que debatir porque si tratan de seguir por esa línea, el mm, déficit fiscal que está en 10% del PIB, la inflación que está en 25%, que para Bolivia es altísimo, después de altísimo. años que la teníamos baja. Yo de presidente la tenía en 1% al año, ahora está en meses de 4% o 5%. Y si uno sabe perfectamente que cuando no hay recursos, la única forma de pagar esas promesas es seguir Mm, con la gastadera y la robadera. Y si siguen así, van a desatar una espiral inflacionaria mm, gigantesca. Hay que mm, discutir eso porque, te soy franco, las propuestas programáticas de ellos, los equipos no estaban bien delineadas. mm, Se preveía que la segunda vuelta iba a ser con Samuel Doria Medina, hubo un ascenso de Rodrigo Paz hacia el final, horas antes de la elección, vimos que la segunda vuelta iba a ser con ellos, vamos a prepararnos para enfrentarla, la gente va a ir dilucidando y sobre mm, todo va a haber una cosa que me parece importante. Mi propuesta es de absoluta libertad económica. Yo he aprendido, Agustín, que junto a mm, eso, como condición previa, tiene que venir de base la libertad política, que no hay en mm, Venezuela, que no hay en Cuba, que no hay en mm, Nicaragua. Y por eso hay que ser claros. Aquí el señor Morales tiene una orden de aprehensión. Hay sí. que ejecutarla, es un criminal, es un depravado, y ya está Ujú, expedida la orden y está ahí refugiado aprovechando de un gobierno débil. Pues conmigo se cumple la ley en cada metro cuadrado de Bolivia, en todo momento y a cada persona. Yo no escucho claridad del otro lado sobre esa materia. Temas claves. ¿Se reconoce o no a Maduro? Un periodista internacional cuando votaba me preguntaba, ¿cómo se va a llevar con Venezuela? Maravillosamente bien, le dije. Y con el ujú, presidente de Venezuela lo quiero mucho, Edmundo González. Es el ujú, presidente electo de Venezuela, ganó ujú, 67-30. No me dejaron abordar el avión de Panamá. Yo el año pasado en un foro donde estaba el presidente ujú, Milei dije, antes de la elección de julio del año pasado, Bolívar desde Venezuela, San Martín liberando la economía desde el sur, ujú, llamados otra vez a generar un polo. Pues bueno, Bolívar tendrá que empezar desde Bolivia, pero vamos a rescatar y liberar toda la región. Y aquí tenemos que aprovechar el impulso de Bolivia junto con el ujú, liderazgo de Argentina y otros países que tienen las cosas claras para pedir que Venezuela, Cuba y Nicaragua tengan lo mismo que tenemos nosotros. Para liberalizar la economía, tienes que dar el respeto al voto ciudadano para cambiar el Congreso y el presidente con el voto. En Venezuela así sucedió y no se respetó. Yo no tengo relaciones con narcotiranos criminales, ni los ujú, reconozco, los repudio y los vamos a enfrentar en todos los espacios y agradezco. Y hoy es triste ver que los ujú, hermanos mayores, Brasil, Colombia, México, miran al otro lado sobre ujú, Venezuela. En cambio, Argentina hasta ofrece su embajada para asilar ujú, amigos míos, a Pedro Ruchurto, a Magali ujú, Meda. Eso, somos un país pequeño, pero créanme que el megáfono que tengamos como gobierno lo vamos a utilizar para que en Venezuela se respete la voluntad popular, en Nicaragua también, y que Cuba libre deje de ser un ujú, sarcástico pedido etílico en un bar de noche y que sea un sentimiento profundo y genuino que reverbere en todo el hemisferio. Y Cuba va a ser libre y el espíritu de Payá vive y su hija Rosa María no pude llegar a poner una flor en su tumba y voy a llegar a poner una ujú. tumba en una flor en la tumba de Osvaldo Payá, un ícono de la libertad y la democracia que enfrentó a los Castro y lo mataron en el 2012. Es la gente, la clase de héroes que nos tienen que inspirar a seguir en esta lucha.
Ya voy a entrar en el tema de Evo Morales, pero antes, escuchándote atentamente esta gran caracterización que hacías del sistema económico fraudulento del socialismo del siglo XXI en Bolivia, no podía dejar de pensar que teníamos el mismo esquema en la Sí, Argentina de los Kirchner, con base sí. no en el gas, sino en el campo, o en Venezuela, con base no en el Ujú. campo ni en el gas, sino en el crudo, en el petróleo, y todos hicieron exactamente lo mismo. Parecía que eran buenas recetas económicas y en realidad eran irresponsabilidades económicas. En ese sentido, según leía hace un rato una entrevista tuya en CNN, hablabas de motosierra, machete, tijeras y todo lo que se encuentre para recortar el tamaño del Estado y el gasto público. O sea que estarías pensando en hacer un ajuste fiscal. Y si es así, ¿de qué tamaño el ajuste fiscal? El ajuste fiscal es de 7% del PIB. Hoy el déficit está por encima del 10%. Seguramente va a ser un poco más alto cuando lleguemos y veamos toda la deuda flotante y las cuentas por pagar que van a dejar. Pero es 10% del PIB y sostenidamente a lo largo de los últimos años. ¿Cómo financiaron eso? Pues drenando los dólares, las divisas y subiendo la deuda externa. Hoy se les acabó la capacidad de endeudamiento, acabaron con las reservas del Banco Central y es pura emisión inorgánica que desata la inflación. Tienes que bajar de 10 a 3 hasta el presupuesto de enero 2027, primero a 5, después a 3. ¿De dónde viene? Eroga este gobierno, que gasta 11 veces, te reitero, lo que gastaban cuando empezaron, 11 veces Sí, más, esa es la friolera. sí. Tienes una erogación de bienes y servicios y de inversión en proyectos estatistas de 14.600 millones de dólares. Paras la gastadera, paras la robadera, retornas a la austeridad, licitas todo, dejas de gastar en obras faraónicas, en palacios. Evo Morales ha llenado de estadios sin jugadores ni espectadores, fábricas de miel, de papel, de cartón. Kipus hicieron una fábrica de celulares. Dijeron, pobre Apple, pobre Samsung, que se cuiden, y hasta ahora no sirvió de nada, fue jocoso, si no hubiera sido tan doloroso. Hay que recortar eso, de 14.600 recortas tú el 25% de eso y bajas el déficit fiscal de 10 a 3% del PIB, prohibido financiar con el Banco Central, es solo para inversión en infraestructura o en temas de salud y educación básicos con financiamiento externo de largo plazo, genuino. Aquí hay controversia, por ejemplo, del otro lado dice, no, no vamos a recurrir a los organismos. Cuando tienes crisis de balance de pagos, yo el año pasado en un foro estuvimos allá con el presidente Milei y entendía que él primero tenía que recuperar la credibilidad nacional ante el mundo para después levantar el cepo con la inyección de dólares. Aquí, en lo personal, tengo esa credibilidad. Vamos a hacer ese programa al principio, vamos a levantar el corralito al principio con la inyección de dólares, porque si no hay confianza en que el dólar pueda circular libremente a un precio de mercado, no hay nada. Hoy día una persona, Agustín, en la calle, se encuentra un billete de $20 y lo último que hace, si lo ve en la calle, es recogerlo y llevarlo a un banco, porque entra a un corralito y no sale más. Eso Claro. que después de que el 85, Víctor Paz, que paró una hiperinflación en Bolivia de 28.000% y volvió a estableció el bolsín del dólar, eso vamos a recuperar con un programa muy claro, recortando la gastadera y la robadera, prohibiendo financiamiento del Banco Central, haciendo un programa que nos garantice tener las divisas para devolver a los ahorristas, levantar el corralito, importar el combustible, así vamos a arreglar la economía. Y a mí me preguntan, ¿qué vas a cambiar desde el 8 de noviembre? La respuesta es sencilla, todo. Todo. Ley de hidrocarburos, código de minería, ley de vaporíticos para desarrollar el litio, bajar los impuestos. Me encanta el sistema paraguayo, quizás no al principio, pero a lo largo de los años vamos a llegar al 10-10-10. 10% al impuesto a valor agregado, hoy día es 13, 10% utilidades, hoy es 25, hoy es 25 y además 12,5 cuando remite las utilidades al exterior. Nadie va a venir así. Bajamos a Claro, 10, claro. vamos a bajar el ES-IVA, que se llama acá el impuesto al salario, de 13 a 10, base tributaria más ancha, con alícuotas más bajas, revolución propietaria liberal, todos van a ser dueños de su destino, vamos a transformar Bolivia y me interesa. Nos interesa a todos que le vaya bien a Argentina. Admirable el esfuerzo fiscal que está haciendo Milei, inédito. A mí cuando estuve en un foro el año pasado me dijeron, ¿qué opina que si lo enchufas a un conviccionómetro, si hubiera esa máquina, rompe la escala porque está convencido de que hay que hacer eso? Yo también estoy Sí, convencido de que hay que ordenar esto. Y mira, si en Chile también entra, pues entre Argentina, Chile y Bolivia, lo lindo que sería decir, tenemos 60% del litio del mundo. Vamos a ser potencia mundial de litio. Vamos a hacer un régimen coherente y cohesionado de zonas francas y decirles, vengan, señores, a invertir aquí, a hacer las baterías de litio, de los relojes, del celular, de los audífonos, de los vehículos, de las motos, para subir en la cadena de valor agregado y ser una potencia de baterías de litio. El mundo está preocupado por el dominio apabullante, casi monopólico, de China en manufactura de baterías de litio y los bienes de consumo. Pues creemos un polo alternativo acá, en Sudamérica, con el litio. O no sigamos enviando el litio a Corea del Sur, a Japón y a China para que de allá vuelvan las baterías. claro. Eso quiero
a hablar. Obviamente, primero tenemos que ganar y después quiero mm, conversar con eso con mm, Milei y con el mm, nuevo gobierno de Chile que vaya a venir poco después de la posesión de Bolivia. Pero la idea de que en Ecuador derrotaron al correísmo, Argentina tiene sí, un rumbo claro, en Bolivia nos liberamos, que en Chile se tenga más claridad. Después viene Colombia, es otra América Latina y esa es la que quiero, con el espíritu de libertad y democracia. Y te aseguro que los tres piratas del Caribe van a poner los bigotes y las barbas en remojo. Estoy hablando de los tiranos de Maduro, Díaz-Canel, el títere de Raúl mm, Castro y Ramiro Valdés, y la pareja nepotista destructiva de Nicaragua, el señor que está allá y su esposa y el hijo más, que creo que es la Corea del Norte del sí, Caribe, lo que están haciendo, ellos también merecen vivir libres. Créeme que lo que hagamos acá, lo que ha pasado en mm, Argentina, lo que hizo Noboa en Ecuador, vamos mm, a cambiar el mm, hemisferio y cumplir la premisa de tener una América, América Latina, donde todo el mundo, cada pulmón respire libertad, cada corazón palpite democracia y tendremos mm. una región diferente. Lo podemos hacer. Tuto, te cuento que estamos camino a 7.000 personas en vivo, estamos batiendo rating en Eh, los sistemas de streaming, el chat está al rojo vivo que arde y yo te escuchaba atentamente y no podía dejar de pensar en varias similitudes con las políticas económicas de Javier Milei en Argentina y justo llegó tu mención para con él. Es decir, Argentina y Bolivia en este momento no tienen buenas relaciones políticas porque son modelos diametralmente opuestos, pero nuevos vientos de libertad soplan sobre nuestra región. Sigue ahora Bolivia, seguirá Chile, Colombia. También se esperan buenas noticias muy pronto el año que viene para Perú, posiblemente Así es, también para Honduras a fin de así este año. es. También para Brasil, que el lulismo está de capa muy caída, apenas Lula debe estar midiendo unos 23, 24 puntos, su imagen, muy caído Lula. Ahora, yo quisiera volver a Evo Morales un segundo. Evo Morales sigue siendo un líder político de temer. Digo, Evo Morales llamó a anular el voto y la cantidad de votos nulos fue, si mal no recuerdo, 19%, es decir, una Mm. cantidad importante para un país que el voto nulo suele estar entre un 4, 5 o hasta 6%. ¿Es de temer hoy Evo Morales como líder político o podemos decir de manera categórica que se terminó Evo Morales en Bolivia? No, no, no terminó. Depende de quién sea presidente, te diría. Y Ok. conmigo claramente se va a terminar. Existe la fuerza congresal para cambiar Bolivia para siempre, pero tú Mm, sabes que esa fuerza congresal, sin un liderazgo en la jefatura de Estado claro y nítido, puede diluirse si eres timorato, zigzagueante y si no tienes claridad en lo que vas a mm, hacer. Yo la tengo, espero que el otro lado también la manifieste con más claridad, mm, porque sí, él pidió voto nulo, que normalmente es 3, 4%, quizás mm, ahora podía haber sido un poco más alto porque había dudas y demás, pero mm, alguna votación sí tiene, muy lejos de mm, lo cuando en la época de la bonanza y mm. entraba la plata del gas, la gente no entendía que lo que el hombre hacía es abrir dos válvulas, decía, llega mucho dinero, ¿qué habrá hecho? Pues nada, abría dos válvulas, le llegaba dinero y no entendían que eso venía de antes y tenía popularidad y sacaba 60% propio de los proyectos Mm, populistas. Cuando el petróleo estaba alto en Venezuela, con alta producción, Chávez era muy popular, se acabó el petróleo, se acabó la popularidad. En Argentina liquidaron, mm, o no, no liquidaron, pero dañaron el sector agropecuario y empezaron a pagar las consecuencias. Yo debo reconocer que en Bolivia un poco se le extraña a la señora Cristina, pues, porque ella tenía esta política demencial de al mm, productor de gas interno pagarle creo que $2, mm, importaba de Bolivia a 9, $10, importaba de mm, los tanqueros de gas natural licuado a 15, sí. castigaba a sus productores adentro. Bueno, pues que bien, nos compraba más gas a nosotros y precluía o evitaba que se desarrolle Vaca Muerta. Ya ustedes habrán desarrollado Vaca Muerta, ya no nos van a comprar más gas, lo entiendo. Ujú, Y aquí si no hacemos un cambio dramático, no ujú, solamente que podemos perder el mercado gasífero brasileño, sino que tendríamos que apagar 7 de cada 10 focos, cocinar mm, a leña y no a gas y andar a patines porque no va a haber el gas natural vehicular. Es dramático lo que han dejado estos mm, señores. Tenemos una mm, tarea urgente por delante. Quizás esta bonanza gasífera que se disfrutó mm, de parte ujú, de Bolivia, en parte mm, era por la demanda brasileña y por las políticas de la señora Kirchner, que prefería comprar caro de Bolivia que producir en Vaca Muerta. Bueno, si ese favor yo miraba de callado, nomás decía que sí, esa realidad cambió. Entonces los desafíos son enormes para Bolivia, pero no mm, son de la magnitud del año 85. Víctor mm, Paz, el hombre más grande de la historia de mi país, tomó una nación con 28.000% de inflación. El estaño se había desplomado, no teníamos el potencial agropecuario, el litio no era mm, importante todavía, el gas no estaba desarrollado y logró estabilizar Bolivia, tener dólares, parar la inflación. Tenemos referentes a los cuales seguir. Milei está haciendo esa tarea, espero que tenga éxito. Cardoso mm, la hizo en Brasil en su momento, si recuerdas. El plan claro. real, parar la inflación. Mm, También Perú lo había hecho, en su momento Chile lo había hecho. ¿Y sabes mm, qué pasa, Agustín? Lo bueno de mm, escucharte a ti y ver cuando viajas y defiendes esto es, lo importante es lo siguiente, porque hay que ir a convencer a la gente.
con Sí. las ideas de la libertad y de la Mm, propiedad y mostrar que esto es lo que la gente necesita. A mí me dicen, caramba, pero si usted hace un programa internacional de balance de sí, pagos, va a haber ajuste, va a haber sufrimiento. No, el sufrimiento ya llegó. La sí, devaluación está instalada en la calle. La mm, gente cree, ¿no? El Banco Central, los gobiernos nunca devalúan la calle, devalúa el mm, mercado, devalúa la inflación, se dispara. No hay diésel y gasolina. Estabilizar Bolivia mm, terminó siendo popular, como lo fue en su mm, momento darle estabilidad a Argentina en la década de los mm, 90, que lo mm, hizo Menem, como lo fue en Brasil el Plan Real. Los pueblos mm, agradecen que pares la inflación, que tengas un dólar circulando mm, normalmente. Y todos necesitamos vivir en democracia y libertad. Yo creo que mm, los principios de la democracia, de elecciones libres, mm, instituciones independientes, todas mm, las libertades para todas las personas, alternabilidad en el poder, son mm, esenciales. Y si en Bolivia hemos podido votar para tener un Congreso diferente y tener un presidente diferente, lo mismo merecen todos los países de la región, porque en nuestra América Latina no basta con contigüidad territorial para tener membresía. Se requiere cartas democráticas, credenciales democráticas, como las tiene el gobierno de Argentina, como las tienen en Uruguay, que puedo mm, discrepar de mm. sus políticas económicas, pero tienen democracia. Si es bueno para Tuto, ellos, es necesario para Venezuela también. Tuto, no te quiero sacar mucho más tiempo, pues estamos casi en 30 Sí. minutos. La última pregunta que va a llevarnos a otro ámbito, que es el ámbito de las causas intangibles, las causas morales o culturales. Las izquierdas en los últimos años se ampararon en cuestiones como aborto, feminismos Mm. radicales, ideología de género. ¿Cuál es tu visión sobre este tipo de causas? ¿Apoyarías vos agendas de aborto, agendas de ideología de género, feminismos radicales y ese tipo de cuestiones? No, para nada. Yo soy católico, pido que se respeten mis ideas. No soy de los que obligo a nadie, pero no acepto que me obliguen. A Mm, ver, Evo Morales, estos 20 años, ¿qué hacía? Para ser franco, él en los temas de ujú, valóricos, el mm, problema era otro acá. Ese señor es sí, una inmoralidad depravada, ¿no? sí, Una larga sí. lista de niñas maltratadas, incluso una que se acaba de asilar en Argentina, que Sí. pasábamos vergüenza. El problema era su depravada inmoralidad, su falta de valores. Él Un abusador, criminalizó lo la, digo yo, un un abusador, abusador. sí. Sí, sería difícil ver de qué abusó más este señor, de la Constitución y los límites a los mandatos o de niñas en Bolivia. Fue terrible. Guau. Es terrible y está ahí escondido en un lugar y no se presenta ante la justicia. Por eso, congresalmente está liquidado, Mm, políticamente el señor sabe que conmigo, ojo, Agustín, lo que la gente no mm, sabe es Evo Morales toda su vida ha defendido la producción de coca, no la milenaria tradicional de Yungas, que es para el acuyico y para el mate, no, la del chapare, claro. donde esa coca no sirve. Yo estuve allá el 12 de Mm, agosto y te mm, venden la coca en el Chapare, no de Chapare, que no sirve para el acuyico, para el consumo tradicional. Viene de Yungas. Allá solo sirve para hacer cocaína y se van claro, los vuelos blancos a la Argentina. Y estos señores estatistas, comunistoides, cuando se trata de la cocaína, son neoliberales, libre sí. comercio, libre producción, sin regulación, sin impuestos. Ahí cambian de discurso. Ese es un fenómeno que tenemos que Mm, atacar también acá. mm, Y en la mm, parte de lo que hizo mm, Evo Morales, él casi que criminalizó la religión y la fe y los valores. Yo, si alguien es ateo, lo respeto, pero no me sí. obliga a ser ateo. Mm, Incluso mm, el hecho de que en las posiciones no podías poner la Biblia, no podías jurar de esta forma, tenías que emular, ni lo voy a hacer, el puño mm. izquierdo cerrado lleno de odio, Oh, qué importado horror. del discurso castrista. Y ojo que aquí Mm, el tema de Cuba tiene un significado un poquito diferente, mm, porque bajo una tesis, mm, en los años 60, un argentino llegó aquí a tratar de hacer el foco guerrillero sudamericano. claro. El señor Guevara. Ernesto es el que estaba aquí, sí, sí, y aquí los bolivianos lo repelieron, y él no estaba. Y te imaginas lo doloroso que es que Evo Morales hubiera obligado a Fuerzas Armadas, orgullosas de haber repelido esas Sí. guerrillas cubanas, a obligarlos a usar su saludo y su lema de patria o muerte. Dios mío, era una cosa terrible que Mm, pasó acá. Y son ateos, son gente sin valores, son mm, gente mm, sumidos en la profunda inmoralidad. Y mm, yo no soy de los que cree, Agustín, que el presidente debe ser mm. poco menos que un obispo de la Iglesia Sí, Católica. No, no, claro. no, pero sí debe ser un ejemplo Mm, de respeto en su conducta mm, personal. Y Evo Morales mm, ha sido cualquier cosa excepto mm, eso y mm, han deteriorado los valores. Y en la parte educativa ha sido puro adoctrinamiento, no claro. solo de los temas Ujú, culturales que está ujú, señalando, ujú, ideología. Te mm, enseñaban Fidel Castro, Raúl Castro, ¿no? mm, Y el año pasado, de cada mm, 100 niños en Bolivia, 3 han aprobado matemáticas, 97 son García Linera, el comunista que era vicepresidente, sí, aplazado en matemáticas. No, no, yo no quiero los niños exacto. aplazados en matemáticas, quiero que aprendan matemáticas, a programar en C++, Mm, en mm, JavaScript, entrar al mundo de inteligencia mm, artificial, llenar Bolivia de centros de datos, llenar de chips de Nvidia, de los Blackwell, porque en los climas altos, fríos y secos es mm, ideal para la tecnología. Quiero desarrollarla. A esa Bolivia quiero que ujú, lleguemos y mm, parte de eso es transformar la educación preservando los valores que representamos y no los que imponen desde fuera con ujú, tendencias que no ujú. tienen futuro.
Tuto, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchos éxitos de cara a octubre. Estaremos atentos a los acontecimientos. Un gran abrazo y que tengas buen día. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Agustín. Buenas tardes. Si estás por acá, te esperamos. Todos los Así será. guerreros a la batalla. Muchas Gracias. gracias, a la orden. Adiós. Gracias a ti. Muy Gracias. amable, muy amable. Bueno, tenemos 8.000 personas en vivo. Impresionante la entrevista con Tuto Quiroga. Se pasó volando el tiempo. Teníamos, claro, 30 minutos para hablar. Incluso me excedí un poco, cosa que no suelo hacer. Me excedí un poquito con el tiempo porque quería escuchar su respuesta respecto a los temas valóricos también. No solo a los políticos y a los económicos, sino también respecto a las agendas depravadas, de las ideologías depravadas. Y nos llevó incluso a reparar en las conductas personales de Evo Morales, un abusador de menores. Un abusador de menores como los que les gustan a muchos de los cultores de la ideología de género, muchos de los intelectuales de la ideología de género que apoyaron ese tipo de agendas. Miren, sintetizando, en Bolivia las cosas están cambiando. Evo Morales ha perdido finalmente el poder político que supo dominar durante más de 2 décadas o prácticamente 2 décadas. Evo Morales queda fuera del terreno político y el domingo pasado nos dio un resultado que lleva, por un lado, a Tuto Quiroga, quien acabas de escuchar, con 26.81% de los votos, frente a Rodrigo Paz, que pasó a la segunda vuelta con 32.14%. O sea, una diferencia en primera vuelta de 6%. Pero hay que ver qué pasa en octubre en el balotaje. Vamos a estar muy atentos. Según entiendo, Rodrigo Paz está infiltrado por gente de Evo Morales, según he estado averiguando con distintos contactos que tengo en Bolivia. Además, he visto la plataforma de Rodrigo Paz y es un centrista bien pensante, estos que todo muy en el aire, muy políticamente correcto, es la opción lavada que ya sabemos que no sirve para enfrentar al socialismo del siglo XXI, porque allí donde el centro político ha querido enfrentar a los socialistas del siglo XXI, fue rápidamente arrollado por este último. Por ejemplo, el macrismo en Argentina, o por ejemplo, lo que pasó en Colombia frente al petrismo con presidentes que venían girando hacia el centro, por ejemplo, especialmente con Santos. O lo que pasó en Chile con Sebastián Piñera, también un centrista políticamente correcto. Ahora tenemos en Bolivia, por un lado, el centrista Rodrigo Paz, y por el otro lado, si ustedes quieren, derechista o centro derechista, como les guste más, Tuto Quiroga, que lo escuchábamos con declaraciones de corte mileísta, hablando de motosierra, de ajuste fiscal, de achicar el Estado. ¿Para qué? Para devolverle libertad a los individuos, de respetar la propiedad privada, de respetar los derechos de propiedad. Bueno, muy interesante la conversación, iluminadora respecto de qué está en juego en Bolivia y de qué ofrece por lo menos una de las partes en juego, que es la de Tuto Quiroga. Frente a Rodrigo Paz, como decía Quiroga, hay eslogans y no demasiada claridad, que es lo que suele pasar con las opciones del centro político. Tengo algunos mensajes de ustedes. Hola Agustín, 20 meses, abrazo. Preguntale por Irán. Miren, yo tenía muy pocos minutos para estar con él porque él ya tenía que salir hacia un programa de la televisión. Me pudo conceder 30 minutos y el tiempo se nos fue muy rápido. Lucas, gracias por apoyar el canal. Cierre de rutas aéreas con Bolivia urgente, dice el mismo usuario. Muchas gracias. Cambio radical con Tuto, Bolivia libre, dice Sergio Ruiz, desde Bolivia. Un gran abrazo. Aquí David dice, Agus, Tuto es realmente una gran opción, solo que ojalá fuera posible que afines detalle de doctrina política con las promesas políticas de la región. Muro con Bolivia urgente, dice también acá Lucas. Bueno, aquí dice Agustín, pregúntale a Tuto si va a firmar el plan económico de Jaime Dun o solo habla de liberalismo para ganar la elección. Mirá, tenía esa pregunta, tenía varias preguntas en agenda, pero bueno, el tiempo se fue muy rápido y ustedes saben, a mí no me gusta interrumpir a la gente a la que entrevisto por un motivo muy, muy simple, y es que yo detesto que me interrumpan a mí. Y cuando uno va a dar una entrevista, el 95% de las veces, la persona que le está entrevistando a uno no le está escuchando, sino que está viendo cómo le puede interrumpir. Es una cosa tremenda, ¿saben a lo que me refiero? No, yo dejo que el invitado desarrolle lo que tenga para decir y después, cuando él hace el silencio, me da entonces el lugar para hacer la próxima pregunta. Y hay invitados que exponen en largo y hay invitados que exponen en corto. Yo soy respetuoso de los tiempos de la persona a la que estoy entrevistando y lamentablemente hay muchas preguntas que, bueno, no se pudieron hacer. También quería preguntarle por el fraude del año 2019, por ejemplo, lo tenía ahí anotado y no hubo tiempo, lamentablemente. Qué felicidad ver cómo el liberalismo avanza en América Latina. Saludos desde Uruguay, dice aquí este usuario. Lástima que Uruguay ha emprendido un camino inverso. Arjum manda una donación desde Europa, muchísimas gracias. Creo que desde Inglaterra, ¿no? Sí, eso son libras, muy amable. Agustín, dice aquí Dani, dice Agustín, Evo está detrás de todo el armado de paz. No es centro, es izquierda. La batalla cultural es en el campo y contra la dictadura sindical. Bueno, yo cada vez estoy leyendo más esto, que el armado de paz está infiltrado por Evo.
Cuidado con ese dato, hay que seguirlo de cerca. Yo lo mencioné al inicio de este programa y también lo mencioné al cierre del programa. Y aquí este usuario le da más fuerza todavía. Hablong dice, vamos Agustín y las ideas de la libertad, el rey del SPAR. Un gran abrazo. Gracias a Amanda Vilca por sumarse como miembro al canal. Gracias a Tatiana Castilla Molto por su donación desde Europa. ¿Llegué a tiempo o no? No, pero no importa esto, lo podés atrasar y podés verlo, así que míralo entero. Agus, acaban de ocurrir 2 tragedias en Colombia. Me enteré lo de Cali, me acabo de enterar lo de Cali justo antes de empezar con este vivo. Qué tragedia, un atentado terrorista, si mal no entiendo. Justo cuando estábamos conectándonos para empezar, me llega un mensaje y me dicen que hubo un atentado en Cali. Dios mío, qué horror, lo que está pasando en Colombia es impresionante. La violencia política a flor de piel en Colombia. Andrea Vaca, un gran abrazo y gracias por tu donación. Fue una invitada el otro día, Andrea Vaca. Gran abrazo hasta Santa Cruz de la Sierra. Bueno, queridos amigos, acá dice, perdón, Agustín, fue para los spameros del chat. Ok, ok. Reportan 8 uniformes. A ver, acá tenemos información. Reportan cómo duele Colombia. Derriban con un dron helicóptero de la policía en Amalfi, Antioquia. Reportan 8 muertos. Qué horror. La violencia política y la guerrilla está al rojo vivo porque saben que Petro está perdiendo poder. Está perdiendo poder su aliado político, Gustavo Petro. Terror en Cali. Reportan atentado con explosivos frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. También entiendo que han habido muchos muertos en Cali y en Antioquia, y en Antioquia, perdón, justo al mismo tiempo. Un saludo desde Cali, Colombia, dice Julián. Gran abrazo, Julián, hasta Colombia, un fuerte abrazo. Dani, por favor, salvemos a la familia. Para los amigos que se conectan desde el Perú, les quiero contar que tenemos un evento muy importante en Lima, que será el día 11 y 12 de septiembre. Salvemos a la familia, un evento que se hace todos los años, un congreso donde hay muchos expositores, seminarios, conferencias. Es realmente espectacular. Así que para más información, por favor, vayan a salvemosalafamilia.com. Salvemosalafamilia.com, ahí tienen para sacar sus entradas también. Cambio Radical con Tuto, Bolivia libre, dice Sergio Ruiz de nuevo. Gracias por tu apoyo al canal. Ya saben, voy a estar en Perú, entonces muy pronto. Toda la información en salvemosalafamilia.com. Queridos amigos, hasta acá llega entonces esta transmisión en vivo. Ha sido un honor para mí entrevistar al candidato que pasó a segunda vuelta representando las ideas de la centro derecha o de la derecha, como a ustedes les guste más, en Bolivia. Y que esperamos que gane, esperamos que Frente a Paz pueda vencer. No vamos a ocultar nunca nuestras preferencias políticas en estos espacios, como nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Gracias a todos por haber estado del otro lado. No se olviden de dar like, no se olviden de dejar su comentario y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y activen también la campanita. Un gran abrazo para todos y hasta la próxima. Bueno, ahí pasaba el live de Agustín Laje entrevistando a Tuto Quiroga, candidato en Bolivia que ha pasado a la próxima instancia electoral.